¿Qué tal? Buenos días. Dependiendo de a quién le pregunte, se están inventando o no resultados de los comicios del pasado 1 de marzo. De eso hablamos hoy en República. Bueno, este ha sido un proceso de elección complejo. En noviembre 5 o noviembre 6, debo decir, de 2014, la Sala de lo Constitucional emitió la resolución que permitía el llamado voto cruzado, listas abiertas y desbloqueadas. La Asamblea Legislativa debía legislar sobre cómo implementarlo, pero no lo hizo. Tiró la toalla en diciembre 4 con decreto transitorio que instruía al Tribunal Supremo Electoral a implementarlo. El Tribunal Electoral definió la manera de implementarlo en diciembre 26 de 2014. Pasaron 2 meses y al llegar las elecciones nos encontramos con votos contados, pero con algunas actas que no reflejarían la cantidad de votos y o votantes. Estas son las llamadas inconsistencias de las que hablan algunos partidos. Para envenenar más aún el pozo, algunos creen que se están inventando resultados y repartiéndose votos de manera ilegal o, en el mejor de los casos, irregular. Para hablar de este tema ya nos acompaña esta mañana Sigfrido Reyes. Él es el diputado presidente de la Asamblea Legislativa o Casa del Pueblo. Buenos días, bienvenido a República, señor presidente. Muy buenos días a tus televidentes. Con mucho gusto venimos a comentar los distintos componentes de lo que es este proceso electoral y por supuesto sé que llama mucho la atención cómo se está desarrollando el escrutinio definitivo, el escrutinio final, que la ley establece previo a que el tribunal pueda proclamar resultados de carácter oficial. Quisiera poner un poco en contexto esto y quiero mostrar algo que se publicó en el sitio web de la Asamblea Legislativa. Allá por el 11 de noviembre de 2014, usted declaraba a la Agencia de Información de la Asamblea que el voto cruzado abrió un momento de mucha incertidumbre y de seguridad o de inseguridad jurídica y que esto iba a generar mucha confusión, muchos votos nulos y disputas en las mesas. Eso efectivamente lo estamos viendo hoy día. De hecho, quiero que escuchemos algo de lo que está llamando mucho la atención porque son declaraciones de las personas que supuestamente tienen acceso casi directo a la manera en cómo se están contando los votos. Estamos hablando del diputado Gallegos. Escuchamos lo que dijo. Es una distribución proporcional. ¿Y en base a qué? En base a que se tiene una tendencia y lo que se ha determinado es que la gente no, por cerrar el acta, agregó ceros. Esto fue una atribución que se tomó con el organismo colegiado en una de las reuniones que tuvimos. En la mesa llega FMLN, gana y los partiditos satélites que lo están apoyando. Aquí hay 40 votos, agarra 5 votos. Eso no puede ser. Bueno, señor presidente, eso es actualmente lo que aparentemente está complicando y lo que tiene enfrentados a los partidos políticos. Básicamente dicen que en el mejor de los casos se están inventando resultados de la votación porque hay urnas donde hay muchísimos más votos de los que realmente se podrían haber metido, que eran 500 y en todo caso no votaron todas las personas para completar 500. Bueno, qué bueno que tú trajiste a colación esa frase que yo decía ya por el mes de noviembre. Aquí estamos cosechando tempestades de los vientos que se sembraron en aquel momento. Existió toda una intención muy abierta, muy deliberada, de introducir un componente que iba a complicar la elección, eso lo sabíamos todos. Iba a alargar el conteo, iba a dificultar la presentación de resultados. Y lo vivimos desde el mismo día de la votación en los centros donde se establecieron las JRB, Juntas Receptoras de Votos. Se alargó el conteo. Cuando antes ya el país, a eso de las 10, 11 de la noche, ya tenía claro cómo estaría la composición de la Asamblea Legislativa, cómo estarían las alcaldías del país, como había sido lo tradicional. Ahora, a las 10, 11 de la noche apenas se llevaba posible la mitad del conteo de la primera elección que el tribunal había ordenado fuese la elección del Parlamento Centroamericano. Y para no hacer larga la historia,
como tan larga fue esa noche y esa madrugada, hay juntas receptoras de votos que terminaron su trabajo al mediodía del día siguiente, el día lunes. Se advirtió desde el noviembre, cuando surgió esa resolución, que a mi juicio fue una resolución apresurada, impuesta, una resolución que se basó más en un capricho que en un razonamiento responsable. Entonces, el domingo 1 de marzo y los días subsecuentes, lo que hemos vivido son las consecuencias de una decisión mal tomada. El mismo presidente de la Sala Constitucional, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo advirtió en esa resolución con su voto razonado y lo dijo. Los supuestos beneficios que puede conseguirse con el llamado voto cruzado, que muchos le llamamos el voto enredado, otros le llaman el voto quebrado, porque se da para llamarlo de muchas formas. El supuesto beneficio, los supuestos beneficios se quedarán o podrán quedarse minimizados a la par de los perjuicios que generará al proceso. Y lo decía entonces el presidente de la Corte Suprema, que el poco tiempo que quedaba iba a generar problemas. Sugería incluso que si tanta era la necedad de establecer este sistema de votación, pues se dejase para el año 2018, que es la siguiente elección de la Asamblea Legislativa. No quisieron atender su llamado a la sensatez, a la prudencia, a la responsabilidad. Y de manera fácil decían, y que la Asamblea legisle. Pero es que la Asamblea no es un mandadero de la Sala Constitucional. La Asamblea es un cuerpo deliberativo de hombres y mujeres electos por los ciudadanos para deliberar y ponerse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo, si no hay por lo menos 43 voluntades alineadas en una dirección o en otra, no hay resolución de la Asamblea. Entonces, a la Asamblea no se le pueden poner plazos esa idea, fatales. Quiero que escuchemos precisamente lo que dijo el juez González a Teleprensa el día de ayer cuando se trataba de esto y la responsabilidad de la Sala. Escuchemos. Nosotros no elegimos a Julio Olivo y a los demás magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no le recortamos $8 millones al presupuesto. Nosotros no pasamos un mes perdido ahí discutiendo en la Asamblea si se aprobaba o no se aprobaba la reforma. Nosotros no contratamos a este montón de empresas pequeñas. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que tuvieron un mes para poder ponerse de acuerdo y sin embargo no lo hicieron. Mira, yo no voy a caer en la irresponsabilidad de descargar en otros. Nosotros sí elegimos al señor González. Lo elegimos, incluso violentando la ley. Es algo que la Asamblea ha reconocido. Y las consecuencias de haber hecho un proceso apresurado en aquel momento, en el año 2009, sin haber corroborado los atestados de su conducta, incluso de las condenas que tenía por violencia intrafamiliar, al final nosotros dijimos, lo hicimos, qué pena que lo hicimos, bajo aquella situación donde no había sala constitucional y que se prolongó por varias semanas. Nosotros sí aceptamos que cometimos ese error, posiblemente una infracción constitucional, pero bueno, eso es harina de otro costal. Descargar la responsabilidad en el Tribunal Supremo Electoral me parece que es un paso lógico en esa ruta de manifiesta irresponsabilidad. ¿Qué les costaba a estas personas, a estos señores, establecer su sentencia, pero diferirla? Cuando ellos definieron eso, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral ya estaba aprobado. Ellos sabían las limitaciones presupuestarias, sabían las limitaciones de tiempo, sabían que iba a ser muy complicado introducir esos cambios en el Plan General Electoral, el llamado PLAGEL. Todo eso se tuvo que hacer de una manera bastante apresurada. La capacitación del personal electoral
para empezar, de las JRB, de los vigilantes de los partidos, fue totalmente insuficiente, porque es un sistema complejo. Yo puedo darte testimonio que en un centro de votación que personalmente yo estuve a cargo por el lado de mi partido, el Centro Sagrado Corazón, la mayoría de miembros de JRB y de vigilantes son personas de una instrucción notoria, incluso universitarios, profesionales, por la zona misma, ¿no? donde está ese centro de votación, una zona de abundante clase media alta e incluso clase acomodada. Pero aún así, teniendo todas las posibilidades, llamémosle de orden académico, para poder hacer un conteo mucho más exacto, ahí las cosas se complicaron mucho. Se terminó de contar y redactar actas después de las 7 de la mañana. Ahora, ¿tú te imaginas ese mismo cuadro en lugares más remotos del país, incluso donde hay niveles hasta de analfabetismo? Porque el sistema que impuso este grupo de magistrados vino a complicar no solo en términos políticos, en términos organizativos el proceso, sino que incluso en términos aritméticos. Ahora, de ser el voto, razonables, de ser un voto, el voto, la voluntad del ciudadano, es decir, yo escojo o a este partido o a este candidato, o incluso a varios candidatos de un partido, lo convirtieron en un voto fraccionado, ni siquiera fraccionado en partes iguales, en décimas, en quintos, en tercios, sino en votos de un denominador no común. Ahora, personas razonables como ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral con los que nosotros hemos hablado consideran que sí hubo suficiente tiempo para legislar y para entrenar a la gente, pero que de repente no había voluntad política. No, aquí entramos ya en el terreno del debate de que si fue o no fue suficiente. Yo creo que la mayoría por no decir todos los actuales magistrados del tribunal, consideran que esto fue extemporáneo. Y los partidos políticos, que son los que al final tienen que resolver toda la labor de vigilancia, no tuvieron el suficiente tiempo. Entonces, cuando vemos los retrasos, cuando vemos los problemas incluso de orden aritmético en las actas, los vacíos, pues hay que apuntar al origen. Es fácil descargar responsabilidades en terceros, como lo hace el señor magistrado que tú presentaste. Ahora, señor presidente, pero hay que asumir la responsabilidad propia. Quiero que volvamos al punto de cómo se están contando entonces los votos en este escrutinio final. Ya lo decía el diputado Gallegos, que básicamente se contaban y se distribuían de acuerdo a las tendencias que se tenían, pero las tendencias pueden ser precisas o pueden ser imprecisas. Luego añadió que eso había sido un consenso, no sé si un consenso, pero una decisión que se había tomado en el Tribunal Supremo Electoral y que había sido verbal, pero no ha quedado nada por escrito, y que los partidos políticos, gente como el presidente Arena, dicen, esto no se dice verbalmente, esto se tiene que poner por escrito y tenemos que estar todos de acuerdo. Pues yo no sé en qué circunstancias el diputado Gallegos se basa para emitir ese tipo de opiniones. Si ese es algo muy particular de alguna mesa que habrá tomado una decisión como esa. Las mesas están llevando a cabo el escrutinio definitivo en base a las atribuciones que le da el Código Electoral, y tienen que respetar en todo momento los criterios de respeto a ese código, a esa ley, respetar la voluntad del elector y tomar decisiones que sean correctas y justas. Hay situaciones donde es tan evidente que hubo fallas de orden aritmético. Lo decía uno de los dirigentes de un partido político: 1 más 1 es 2. Aquí, en la China, en Francia. Pero si en el acta el 1 más 1, el total, dice 3, la mesa tiene que corregir esa falla. No puede simplemente de una forma mecánica
decir, entonces, el total es 3. Esa es la labor de la mesa. La labor de la mesa es revisar que las actas finalmente sumen lo que deben de sumar. Y eso es lo que han estado haciendo en el marco de la ley electoral. Desconozco yo y he estado... ¿No se están repartiendo votos entonces? He estado allí en el lugar donde se están desarrollando los eventos del escrutinio. No estoy en ninguna mesa, pero estoy al tanto de lo que está pasando, de acuerdos semejantes como el que se menciona. Las mesas tienen la obligación de realizar el escrutinio. El escrutinio preliminar lo realizaron las juntas receptoras de votos, que son autoridad electoral. Autoridad electoral. O sea, no puedo yo simplemente decir, desconozco lo que ellos hicieron. No. Ahora, si hubo errores de orden aritmético al momento de trasladar los resultados a las actas, pues la mesa de escrutinio definitivo lo tiene que corregir. Y me parece que a estas alturas... esa es la crítica, que la manera en la que se está corrigiendo es básicamente repartiendo los votos en base a la tendencia que ha mostrado la misma mesa o las otras mesas. Eso a mí no me consta, son 59 mesas. Si alguna mesa lo hizo, pues habrá que establecer bajo qué criterios lo hizo. El día de ayer, al cierre ya de la jornada, prácticamente se habían contabilizado más de 9.000 actas de un total de 10.621. Creo que al final lo que está quedando pendiente a esta hora de la mañana podrá ser un porcentaje muy pequeño. Es más, quiero decirte que desde ayer varias mesas han comenzado ya el escrutinio para la Asamblea Legislativa. Posiblemente algunos departamentos terminen hoy su trabajo en materia de Asamblea Legislativa. Entonces, el escrutinio está caminando. Lo que sucede es que estamos ante un cuadro político que es importante que el ciudadano lo conozca y lo examine. Tenemos el caso de un partido que es Arena, un partido que desde antes de la elección, durante la elección y después de la elección ha estado buscando cómo desacreditar la labor del Tribunal Supremo Electoral. ¿Pero con qué objeto? Ellos aparentemente son los que tendrán la mayor cantidad de diputados. Ahí es donde viene la pregunta, ¿con qué objeto? Paralelamente, estos señores han estado proclamando resultados y han estado presentando, como se dice en buen salvadoreño, cuentas alegres, incluso hasta presentándolos con nombre y apellido, cuando todos sabemos que los nombres de los diputados y diputadas y la cantidad de los mismos saldrá de ese escrutinio. Es bien curioso. Yo veía unas noticias donde le preguntan al presidente de este partido, Arena, cómo es que ciertos diputados que todavía están fungiendo de su partido ya no van a estar en la próxima legislatura, y que al parecer unas luchas internas que los dejaron fuera y que se apoyó solo a ciertos diputados y no a ellos. Entonces él dice, es que eso no se sabe, porque eso va a salir del escrutinio definitivo. Bueno, pero él hace casi una semana estaba presentando resultados e incluso convocaron a la prensa y los mostraron personalmente. Entonces ellos necesitan que al final de esta jornada electoral en su conjunto, decir o justificar que tenían ganado cierto diputado en tal lugar y que fulano entraba, pero como objetivamente eso no es posible, porque la votación no les da para ello. Entonces buscan crear un escenario donde echarle las culpas al árbitro, al Tribunal Electoral. Entonces el ataque tiene un propósito político. Bueno, pero las críticas al Tribunal Supremo Electoral no solo han venido del Partido Arena, también han venido del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Eugenio Chicas, quien también es miembro de la Comisión Política del FMLN, una persona muy respetable y honesta intelectualmente, así lo percibo. Y él dice, el Tribunal Supremo Electoral se durmió, no presentó o no se planteó un plan B en caso de que en la Asamblea Legislativa no se llegara a legislar sobre cómo implementar el voto cruzado.
Mire, yo no conozco esa declaración. Sí conozco declaraciones de Eugenio en el sentido de que no se puede alegar que por situaciones que se presentaron la noche del escrutinio, más bien la noche de la elección, como el fracaso de la presentación de resultados preliminares, bajo ese argumento se puede alegar, como lo han hecho los señores de Arena, que habría habido fraude. Eso es lo que he escuchado de Eugenio. Y ciertamente él puede tener sus criterios muy propios, él tiene la experiencia de 10 años en el tribunal, pero más allá de eso, lo que apreciamos es que el tribunal tuvo verdaderamente muy poco tiempo para modificar sobre la marcha un proceso electoral con normas que ya estaban aprobadas. Por mucho que le busquemos, el tiempo fue demasiado corto, la capacitación de los organismos electorales e incluso la posibilidad de tener ensayos, simulacros que pudiesen detectar errores para perfeccionar luego el mecanismo fue muy corta. En fin, yo creo que el tribunal mismo, al respecto de eso, el presidente ha sido enfático en decir, aquí incluso hubo sabotaje, y eso es muy grave. Ahora, uno de los fiscales que llevaba la investigación, de apellido Acosta, si mal no recuerdo, dijo que no había encontrado pruebas. Bueno, mal hace un fiscal o un auxiliar fiscal dar ese tipo de declaraciones cuando ni siquiera ha investigado. Yo creo que eso más bien compromete su rol como fiscal. Yo llamaría al fiscal general de la República a que revise el caso de este señor y al auditor fiscal, que es una autoridad dentro de la Fiscalía General de la República, a que revise la conducta de este fiscal auxiliar, porque los fiscales tienen la obligación de investigar. ¿Cuándo tú has visto que cuando llega un testigo o una víctima, un fiscal salga inmediatamente a decir, es que no me trajo lo que yo esperaba que me trajera? Para mí que es algo insólito, inaudito. Habrá que ver qué pasa con este señor. No me atrevería a anticipar qué lo mueve a eso. Pero haya dicho lo que haya dicho, la investigación está en curso. Y entiendo que se están llamando testigos. Ok. Con ese ya nos vamos a la pausa y ya regresamos. Señor presidente, hay aproximadamente unas 200 peticiones para abrir las cajas. Hay irregularidades, algunos medios reportan actas hasta con 2.000 votos. Quiero que escuchemos lo que dijo el doctor Roberto Rubio, director de Funde, cuando se trata de este tema. Escuchamos. En las urnas está la verdad, y cuando hay inconsistencias hay que buscarlas para dar tranquilidad y confianza. Nadie sabe que está en esas urnas, nadie sabe que hay en esas urnas. Bueno, que se abran las urnas. En sentido de justicia, debo decir que allá por 2006, cuando Ciro Cruz Cepeda quedó fuera de la asamblea por el departamento de Cabañas, también le pidieron lo mismo a Arena y Arena dijo no. O sea, que aquí como que los papeles se invierten. Sin embargo, la pregunta sigue siendo válida. ¿Se pueden abrir o no se pueden abrir estas urnas con irregularidades o inconsistencias? El proceso electoral se basa en la ley. El legislador establece las normas para que el proceso transcurra, cómo se cuentan los votos, cómo se declara que un voto es válido, cómo se declara que un voto es nulo, cómo un voto es impugnado, y le da las facultades al tribunal y a los organismos electorales para que el proceso sea organizado y finalmente los votos sean contados y los resultados sean proclamados. El legislador, en materia de apertura de urnas, no legisló en ese sentido. El único caso donde la ley abre la posibilidad de revisar papeletas es cuando los votos impugnados, que son votos disputados, llamémosle, que la mesa, la Junta Receptora de Votos no pudo ponerse de acuerdo en cuanto a quién estaba asignada la voluntad
o la preferencia. Si los votos impugnados al revisarse podrían cambiar el resultado. Esto significa que el que reclama de un escrutinio que ha terminado y ha sido ya presentado debe de acreditar que la distancia que lo separa del ganador es menor que la de los votos impugnados, porque teóricamente al revisar los votos impugnados podría haber un cambio en el resultado. Esa es la única posibilidad de ley y todos los que nos sometemos a una elección sabemos esa condición. No habla el código de que al haber presión mediática o presión política o presión de cualquier tipo, el tribunal se vea obligado a violentar la ley. Si ellos lo hicieran, estarían entonces bajo la posibilidad de ser procesados por violentar la ley. Acordémonos que la Constitución de la República establece que un funcionario no tiene más atribuciones que aquellas que expresamente la ley le ha señalado. Entonces volvemos aquí al campo de lo político, de lo mediático y no de lo legal. Todos debemos de someternos a las normas de la legalidad, sobre todo un tribunal. El tribunal da pues la casualidad de que no está integrado, como en el caso de las juntas receptoras de votos, por ciudadanos. Uno puede ser carpintero, el otro ingeniero, la otra una enfermera. No, el tribunal está integrado por personas doctas en la ley. Algunos de ellos incluso tienen título de doctor en leyes. Entonces, ¿cómo le pueden pedir al tribunal que violente la ley? No se puede. Es más, si tú revisas cuidadosamente los hechos, lo que Arena ha pedido no se ajusta ni siquiera a los tiempos ni a las formas que la ley establece. Porque el código plantea la posibilidad de recursos, pero Arena ni siquiera ha presentado recursos. Lo que ha planteado son exigencias públicas. Entonces está más en el campo de lo político, de lo mediático, de buscar cómo se presiona al tribunal, que en el campo de la legalidad. Los recursos ellos tendrán derecho cuando ya el tribunal haya procesado el escrutinio y haya anunciado resultados. Ahí viene el momento de los recursos. Hubo incluso otros recursos que se tuvieron que haber presentado en un plazo de 48 horas después de terminada la votación. Algunos lo presentaron y el tribunal resolvió. Así que esta idea de violentar la ley me parece que es sumamente desafortunada y quisiera decirlo aquí claramente. La misma sala de lo constitucional hace un año, cuando Arena volvió a plantear, o lo planteó en aquel momento, desestimó esa pretensión y dijo, ese es un tema del tribunal y el tribunal tiene que aplicar las normas que lo regulan. Insisto, yo creo que se busca crear un ambiente por parte del Partido Arena y sus medios de comunicación afines y sus voceros afines para desacreditar la labor del tribunal y luego decir, nos quitaron un diputado, nos quitaron un alcalde, justificarse ante su electorado y ante sus patrocinadores. Ahora, señor presidente, entiendo que en República un funcionario definitivamente no puede ser más que lo que le manda la ley porque estaría produciéndose una especie de usurpación de poder. Ahora bien, la sala cambió básicamente buena parte de las reglas de cómo se votaba a partir de la resolución y le mandó a la Asamblea que legislara, pero no se legisló. Al no legislarse, no se cayó en una especie de área gris que no está contemplada en la ley y quizá por eso es que el juez González ayer a Teleprensa le dijo lo siguiente. Escuchemos. Imagínese usted que algún candidato que según sus cuentas particulares que lleva con su partido, sí tendría posibilidades de entrar
si se le contaran las fracciones de voto cruzado y hubo un simple reparto por decisión de las direcciones de los partidos o los representantes de los partidos en la mesa, él podría considerar afectado su derecho al sufragio y puede venir en amparo. Inconsistencias que en la realidad a este candidato que tendría posibilidades de definir si ganó o no una alcaldía, una diputación, le resultarán afectados por decisiones que él considera arbitrarias de los organismos electorales, la sala podría conocer. Es un caso clarísimo de amparo. Básicamente lo que entiendo es como no hay legislación que contemple la manera en la que se contarían si hay inconsistencias producto de cualquier situación en esto del voto cruzado, caeríamos en una especie de área gris y eso da la posibilidad de que alguien que se sienta afectado pueda acudir a la sala de lo constitucional y a través de la sala se ordene que se abran las urnas. Hay que aclararle ciertas cosas al pueblo, a la ciudadanía. No hay ninguna falta de regulación. El tribunal definió la forma y los mecanismos en que se contarían los tales votos cruzados. Entonces no hay esa situación de vacío, mucho menos de área gris. Segundo, esto no tiene que ver con que haya o no haya voto cruzado. En cada elección se dan situaciones como las que ahora vivimos. Claro, ahora se han multiplicado producto de esa decisión de imponer un mecanismo de votación. Y no puede el tribunal, en base a las insatisfacciones de cada candidato, violentar la ley. Ahora, dicho esto, si los señores que nos metieron en este problema quieren meter sus manos en el proceso, pues veo yo casi ya un anuncio de que lo harán. Casi veo una invitación pública. Y quién sabe si a estas horas hay ya algún recurso presentado. Pero esto me lleva a mí a una reflexión. ¿Puede un grupo de magistrados de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional, continuar interfiriendo en las atribuciones constitucionales del Tribunal Supremo Electoral? ¿Es o no es Tribunal Supremo? Porque entonces quitémosles la S, que solo sea TE, sujeto a las decisiones de la Sala Constitucional. Así en letra pequeña, pero bastante clara. No modifiquemos la Constitución. No sigamos en ese juego político. Yo llamo a los señores que tienen esa pretensión a que sean responsables frente a su país. El pueblo quiere resultados, el pueblo quiere que este ciclo se cierre y que comience otro. La votación fue el día 1 de marzo y no es por métodos ilegales que se va a torcer la voluntad del pueblo. Yo llamaría seriamente a la cordura, a la reflexión, a la sensatez. Entiendo que producto de cierta agenda política se haya impuesto el llamado voto cruzado, voto quebrado, voto enredado, como se le quiera llamar. Pero no persistamos en esa ruta de llevar al país a situaciones de extrema tensión política. La elección ya pasó, respetemos los resultados, respetemos los mecanismos que la ley establece para el conteo y para la proclamación de resultados. La ley ya establece recursos. Si alguien no se siente contento, no se siente satisfecho, pues la ley le habilita recursos dentro del margen o de los límites del código electoral, de la ley electoral. Ahora, si queremos hacer de esto, como puedo leer entre líneas de estas declaraciones de esta persona que está en la sala, un capítulo que meta al país en una grave tensión política, yo realmente lo lamento si esto está procesándose de esa manera. Todos sabemos cuáles han sido las prácticas en los últimos años, donde
de la nada aparecen recursos y en cuestión de horas son resueltos, mientras otros recursos que llevan años están ahí engavetados. Eso no se resuelve. Pero si hay una agenda política, eso lo resuelvo en cuestión de minutos. Me parece que eso no es serio, eso es algo que violenta nuestra normativa constitucional republicana. División de poderes. Cada ente del Estado está limitado por las atribuciones que exclusivamente le da la Constitución y debe haber independencia de los poderes públicos. Y el Tribunal Supremo Electoral es un poder público derivado de la Constitución. Nos ha costado mucho tener un tribunal electoral que goce del respeto y de la credibilidad de la ciudadanía. Fue resultado de un proceso de negociaciones de paz. Antes ahí sucedía cualquier cosa. Legitimaban fraudes, imponían candidatos. Hoy es un cuerpo colegiado, por lo demás colegiado, donde se expresan distintas corrientes del pensamiento jurídico-político, y también está representada la misma Corte Suprema de Justicia, a través de 2 magistrados seleccionados por la Corte. Entonces, yo llamo a la prudencia, llamo a una reflexión profunda, llamo a respetar el proceso y a la autoridad electoral. Embarcarse en una aventura de querer sustituir al Tribunal Electoral me parece que es un grave peligro a nuestro sistema republicano y democrático. ¿No cree usted entonces para nada que habría legitimidad detrás de un recurso interpuesto por un candidato que de repente siente que se ha violentado el derecho constitucional de repente al voto igualitario? Porque si se está contando de esta manera, pero no se está respetando en su visión la voluntad popular, podría estarse entonces violentando ese derecho. Mira, es que veamos, ¿cuántos candidatos se inscribieron al Parlamento Centroamericano? 20 por partido. Ponle que fueron 8 partidos, 160 candidatos. Se van a proclamar 20 ganadores. Pueden haber entonces 140 recursos de aquellos que no ganaron. ¿Cuántos candidatos se inscribieron a la Asamblea Legislativa? Más de 500, entendería. Solo van a ganar 84. El resto, teóricamente, tendría la posibilidad de irse allí, a la sala, a presentar sus recursos. ¿Cuántos candidatos a consejos municipales? Yo no creo que esa sea la lógica política y jurídica correcta. Si tiene insatisfacción, sus recursos los presenta ante el Tribunal Supremo Electoral y el tribunal resuelve, y ha resuelto. En cada elección resuelve. En cada elección resuelve, pero tampoco puede el tribunal de manera antojadiza, arbitraria, aumentar el número de curules en la asamblea para darle satisfacción a todos o en una representación ante el Parlamento Centroamericano. El Tribunal Electoral es la instancia, es el espacio de nuestra normativa constitucional para dirimir ese tipo de conflictos. Si su lectura entre líneas de lo dicho por el juez González se llegara a materializar y se ordenara abrir las urnas, ¿cuáles cree usted que serían las consecuencias inmediatas de esa resolución? Mira, las consecuencias inmediatas es que se está violentando la normativa constitucional que le asigna al Tribunal Supremo Electoral las facultades de organizar el proceso, de administrar el proceso, de contar los votos, de proclamar resultados y de administrar justicia electoral. O sea, que nuestro tribunal tiene ambas funciones, ¿verdad? La función meramente organizativa, administrativa del proceso y la función jurisdiccional, impartir justicia electoral. El tribunal no es una oficina que organiza elecciones y luego los descontentos se van a la sala constitucional o a otra sala de la Corte Suprema. El tribunal tiene la facultad jurisdiccional en materia de justicia sobre temas electorales, en otros no. Y eso lo ha reconocido
la misma sala en sentencias anteriores. Claro, todos sabemos que bajo las agendas políticas los mismos precedentes jurisprudenciales han sido cambiados dentro de una misma sala. Por eso yo insisto, creo que el momento es de prudencia, reflexión, cordura, un llamado a la sensatez. El pueblo habló, respetemos la decisión del pueblo. No andemos proclamando resultados que luego nos pongan en situaciones difíciles y tener que buscar un culpable de por qué no salieron tan alegres las cuentas que se presentaban alegres. Okay. Con ese nos vamos a la pausa, ya volvemos en minutos. Señor presidente Reyes, yo sé que usted no formará parte de la siguiente legislatura, pero este decreto que se aprobó en diciembre, dándole la facultad al Tribunal Supremo Electoral que implementara, era de carácter transitorio. ¿Esperaría usted entonces que la próxima legislatura agarre el toro por los cuernos y legisle en este tema? Mira, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar en la legislación electoral. Te voy a poner un ejemplo. Hay alcaldes que alegan que han perdido la elección porque hubo un trasiego de votantes. La actual ley electoral permite eso, abre la posibilidad. Y yo veo que algunos partidos usan activamente esa ventanilla, que al final constituye un fraude al elector, porque personas que no viven en un municipio aparecen como vigilantes de un partido político que no tiene ninguna vida en ese municipio. Y el resultado es que por 200, por 100 votos, por 50 votos, hay algo que el pueblo no lo había querido. Eso es precisamente lo que dijo el alcalde, alcalde todavía, Will Salgado, sobre lo que supuestamente habrían hecho en San Miguel la gente de su partido. Yo pienso que el caso del señor Salgado es un caso aparte de una persona que termina su ciclo y que manifiestamente el pueblo de San Miguel ya no lo quería ahí. Pero sí conozco de casos que, te digo, me han horrorizado. Un municipio acá en el departamento de Sonsonate, donde he escuchado un testimonio de que el partido Arena tenía, además de sus vigilantes de 6 partidos más. Entonces, hay cosas en la legislación que se tienen que ir superando. Se superó lo relativo a miembros de JRB, que tienen que ser del municipio, pero el tema de los vigilantes todavía constituye una seria amenaza a la voluntad popular. Debería legislarse también sobre el conteo de los votos cruzados y también el manejo de las inconsistencias en caso de que alguna junta receptora. Hay muchas cosas que se tienen que regular. Yo creo que nuestro sistema electoral no es perfecto, tampoco lo es el sistema norteamericano, ni el sistema alemán. Debemos de buscar que nuestro sistema electoral sea cada vez más, no solamente moderno, porque modernidad puede decir muchas cosas, más justo, que permita que la voluntad popular no sea torcida y que los procesos también caminen con mayor fluidez. ¿Por qué no hablamos del voto electrónico? El voto electrónico nos permitiría conocer resultados casi de inmediato. ¿Cuánto se gasta cada elección en todo un sistema de transmisión y cómputo de votos? Son millones de dólares. ¿Por qué no lo invertimos en tecnología para un voto electrónico y además en educar, en instruir al ciudadano cómo haría ese voto? Claro, eso no se puede hacer en 4 semanas. Mira, hay sistemas electorales
de los países más avanzados democráticamente, donde no se permite cambios en las reglas del juego hasta un año antes, para que todos los actores, incluyendo los ciudadanos, se ajusten a las nuevas normas. Aquí lo hemos tenido semanas antes, por una visión testaruda, una visión, yo diría, terca, de que se tenía que hacer, y se tenía que hacer en esta elección. Ahí están los resultados. ¿Cómo respondió la ciudadanía? Pues fíjate que si vamos a medir el éxito de las personas que han promovido esta agenda, pues yo diría que la ciudadanía no le respondió masivamente. Creo que menos del 10% del elector se inclinó por esa forma de votación. La mayoría votó por la bandera de su partido. Ah, claro, pero ese porcentaje pequeño ha sido suficiente para complicar de manera inusual el proceso del escrutinio. Y eso que fue menos del 10%. Okay. Así que, volviendo a tu punto, sí necesitamos avanzar en una legislación electoral aprendiendo de los errores, de las fallas, de los vacíos que todavía tenemos en nuestra normativa. Ok, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Señor presidente Reyes, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Gracias, Carlos, y nuevamente mi saludo a tu teleaudiencia, desearte todo lo mejor y pedirle al país la paciencia para que este proceso de escrutinio de la elección del pasado 1 de marzo, pues concluya de manera que se respeten los resultados, que se respete la voluntad del pueblo y sacar las lecciones correspondientes. Yo lo digo de una forma que creo que cualquiera lo entiende. ¿Cómo es posible que una votación que se prolongó por 10 horas, el conteo de los votos inmediatamente posterior, nos tome 24 horas? Ahí hay una disfuncionalidad que se tiene que corregir. En el pasado tomaba 4 o 5 horas. Hay algo que ha pasado. Claro. Hay algo que ha pasado y no podemos ser como el avestruz, decir aquí no ha pasado nada, enterremos la cabeza. Y eso será sujeto definitivamente de futuras entrevistas. Gracias, señor presidente Reyes. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.